Dios les bendiga. Es un gusto poder vernos nuevamente a través de este medio y esperando en el nombre de Jesús ser una bendición para sus vidas. Y gracias por esos minutitos que usted nos va a regalar. Y en el nombre de Jesús, pues usted sabe que estamos aquí para meditar la poderosa palabra de Dios y a través de ella poder nosotros comprender y entender el mensaje que Dios tiene, el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Dios es amor y Él es nuestro Salvador. Él ha dado todos los medios para que tú y yo podamos disfrutar de la salvación y a través de ella tener una relación con el Dios Todopoderoso, el Rey invisible, aquel Dios todopoderoso que es espíritu y no le podemos ver, su grandeza es enorme. Sería una ofensa, ¿verdad? Imaginarnos que Dios es así o Dios es asá. Sería una ofensa porque Dios es muy grande. Sin embargo, siendo invisible, Dios es accesible a través de Jesucristo. Entonces, nuestro tema de este día, el Rey invisible. Y dice el apóstol Juan en su capítulo 4, en su Evangelio, capítulo 4, versículo 21, dice de esta manera: Jesús les dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aleluya. Entonces, Dios es espíritu y busca adoradores en espíritu y en verdad. A Dios no le podemos ver. Jesucristo mismo dijo: a Dios nadie le ha visto jamás. Sin embargo, Él lo dice, el unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que a ese Dios todopoderoso, invisible, es posible que tú y yo podamos conocerlo y tener una relación personal con ese Dios bueno. Dice el autor a los Hebreos en su capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo. Sí, Dios ya en el tiempo antiguo, Dios se acercó al hombre para dar a conocer su persona, revelarse a sí mismo al hombre, ¿sí? De una manera, de otra manera. Por eso dice el autor, habiendo hablado muchas veces, dice, de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas. Hoy nos habla por medio de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que si tú quieres hablar con Dios, quieres tener una comunión con Dios, quieres tener una amistad con Dios, ven a Jesucristo. El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Entonces es posible conocer a ese Dios todopoderoso. Allá en el libro del profeta Samuel, en su capítulo 5 y 6, tenemos un suceso triste porque Dios al pueblo judío les permitió tener un punto de encuentro a través de un arca, el arca del pacto, una caja de madera bañada con oro y en la tapa 2 querubines con sus alas cubrían ese espacio y los ángeles miraban hacia el centro. Y Dios había prometido que de allí se manifestaría, hablaría con Moisés, hablaría con el pueblo. Solamente era una caja, sin embargo, Dios buscó un punto de encuentro con Moisés el profeta,
Por eso dice el autor a los Hebreos, habiendo hablado de muchas maneras antiguamente a través de los profetas, y uno de ellos fue Moisés, que él se introducía a un espacio donde esa arca estaba allí, y allí Moisés podía platicar y consultar con Dios. Dios había hecho un pacto, el antiguo pacto, y a través de esta relación que ellos se acercaban a Dios por medio de esta arca del pacto, Dios hablaba, ¿verdad? Pero nos habla aquí que el pueblo de Israel tenía otro pueblo enemigo, que eran los filisteos, hombres paganos, hombres idólatras, ignorantes de las cosas de Dios. Ellos tenían sus propios dioses. Sin embargo, hacían siempre guerra con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, en un descuido y en una guerra que tuvieron, les fue quitada el arca del pacto. Fue llevada por los filisteos. Y dice la Biblia que los filisteos, teniendo esta arca, la llevaron a su templo. Ahí en el capítulo 5 del primer libro de Samuel, dice que tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Entonces tenían los filisteos su Dios, tenían su templo y tenían sus sacerdotes, tenían sus rituales, tenían todo este tipo de ceremonia para su Dios. Y una vez que capturaron el arca del pacto, la llevaron al templo de su Dios. Y dice que cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Qué interesante. Colocaron el arca del pacto ahí, ¿verdad? En el templo pagano, donde tenían un ídolo, el dios Dagón. Y al otro día que los sacerdotes iban para hacer sus oficios, encontraron que esa estatua, su ídolo, se encontraba postrado, tirado frente a esa arca. ¿Qué sigue? Sigue diciendo aquí, y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Qué interesante. Lo levantaron la primera vez y lo pusieron en su lugar. Y la segunda vez, esta vez estaba postrado nuevamente, pero sin cabeza. Se le había zafado la cabeza y se le habían zafado las manos. Los sacerdotes, la gente que le hacía culto a esta imagen, a esta estatua, tuvieron que colocarle la cabeza, colocarle las manos, volverlo a levantar. ¿Qué está pasando aquí? Que Dios se encarga del arca del pacto. Dios está obrando para recuperar esa arca del pacto y llevarla al pueblo de Israel, porque tenía un pacto con el pueblo de Israel. Esa arca, repito, era el punto de encuentro entre Dios y el profeta, y ya el profeta comunicaba al pueblo lo que Dios decía, lo que Dios quería comunicar. Dios es fiel y Dios sabía que su pueblo, sin Él, no se puede hacer nada, no van a progresar, no van a prosperar, no se van a poder superar, no van a poder llevar una buena vida. Entonces Dios recupera el arca, Dios empieza a hacer cosas muy interesantes aquí, milagrosas, de tal manera que este pueblo filisteo decidió mejor regresar el arca, debido a que estando el arca entre ellos les trajo muchos males. Y el arca fue de vuelta. Pero qué interesante, porque Dios humilla a este dios Dagón. Sí, amanece tirado y en la segunda ocasión sin cabeza y sin manos. Y el mensaje que Dios está diciendo a este pueblo es que están confiando solamente en una imagen tallada, hecha de manos de hombres, sin cabeza. ¿Qué inteligencia, qué sabiduría, qué consejo puede haber en una estatua que tiene una cabeza hueca, que se le cae la cabeza? Las manos zafadas. ¿Cómo te puede ofrecer ayuda un Dios de barro que no tiene ni manos? ¿Cómo te va a levantar? ¿Cómo te va a sostener? ¿Cómo te va a socorrer en los momentos difíciles? Y la vergüenza es que este Dios necesitó de la ayuda de la gente.
Ellos tuvieron que levantarlo, tuvieron que sostenerlo y volverlo a poner a su lugar. Qué pena y qué vergüenza. Dios estaba manifestándose a este pueblo. Sin embargo, ellos no quisieron creer en ese Dios de los judíos, el Dios de Israel. Ellos decidieron regresar el arca y no tener nada que ver con eso. Tenían su propio estilo de vida, un estilo pagano, idólatra, adúltero, vicios contra naturaleza, una vida de libertinaje. Y ellos sabían que seguir al Dios de Israel significaba una vida de santidad, de principios, de valores, de sacrificio, de abnegación. Y ellos dijeron, pues mejor me quedo con mi religión, mejor me quedo con mi Dios, Él no me pide nada. Precisamente el Salmo 33, nos dice en el versículo 1, dice, gloria a Dios, alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle con salterio, aleluya, cantadle cántico nuevo, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Gloria al Señor, hermano. Y nos habla precisamente acerca de que debemos alabar al Creador y al que nos preserva. Entonces, la misma palabra de Dios nos invita a alabar y adorar al Dios que es espíritu. No podemos hacer una imagen de Él. Sin embargo, Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, cuando leímos el Evangelio según San Juan, que Dios es espíritu. Y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La palabra de Dios dice que los ídolos, hablando de los filisteos y sus ídolos, tenemos esta referencia, tienen boca, no hablan, tienen oídos, no oyen, tienen manos, no palpan, tienen pies, no andan, etcétera, por lo cual son vanos. Pero qué interesante es que ese Dios invisible, ese Dios todopoderoso, es accesible a nosotros a través de Jesucristo. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice en su capítulo 4, versículo 12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese nombre es Jesucristo. El apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, su capítulo 2, versículo 5, lo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es posible conocer a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que es invisible, a ese Dios que es amor a través de Jesucristo. Porque Jesucristo lo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces te invito en esta hora a que te humilles delante del Dios todopoderoso, del Creador de los cielos y de la tierra y aquel que nos dio la oportunidad de vivir en este planeta. ¿Y por qué Dios nos dio la oportunidad de estar en este planeta? Fuimos creados para su gloria y para su honra, para vivir para Él. Entonces, si tú estás batallando, tu vida no es posible alcanzar lo que anhela tu corazón. Quieres paz, quieres armonía, quieres estar tranquilo, quieres ver a la familia bien. Pues no pierdas el tiempo. Ven al Dios invisible y lo puedes conocer a través de Jesucristo. Entonces, esta es una invitación para que conozcas a Jesucristo. Tenemos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, donde encontramos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que aquel verbo se hizo carne. Dice la palabra, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo es Dios, y aquel verbo se hizo carne. ¿Quién es el verbo? Es Jesucristo, el Dios encarnado. Así que si tú vienes a Jesucristo, vienes a Dios. Si tú hablas con Jesucristo, hablas con Dios. Si tú pides ayuda a Jesucristo, es Dios el que te está ayudando. Ven a Jesucristo y te invito a que puedas conocer a ese Dios todopoderoso que ama tu alma, que ama tu vida y está dispuesto a ayudarte. Dios te bendiga y es un placer poder estar en este día contigo. Gracias por este tiempo que me prestaste y que te colme de bendiciones el Creador a ti y a tu familia.